En el corazón de Jonás había un sentimiento oculto donde se cree y se dice que esta ciudad le había arruinado la vida a unos de los familiares de Jonás. Y atento a él, en vez de ir a Nínive, se trasladó a Tarsis. Pero Jonás nunca se imaginó que el corazón de Dios es diferente al corazón del hombre. Porque el hombre, cuando recibe un daño, lo que respira es venganza. Lo que respira es ojo por ojo y diente por diente. Pero a Jonás se le había olvidado que Dios es tarde para la ira, pero grande en misericordia. Y dice que pagó su pasaje y tomó la dirección incorrecta, oh gloria a Dios, y se trasladó al lugar donde Dios no quería que él se trasladara. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos en esta maravillosa y preciosa hora. Su amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Hoy quiero bendecir su vida de una manera sobrenatural. Honramos la vida de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube y todas las redes sociales. Bendiciones para todos, su amigo y hermano Joselito Pérez. Hoy quiero leer una porción bíblica de la Sagrada Escritura en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, a la altura del verso 1. El profeta Jonás, capítulo 1, a la altura del verso 1. La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Decisiones y consecuencia. Este es el mensaje que Dios ha traído en esta maravillosa hora. Decisiones y consecuencia. Alabado sea Dios. Es impresionante cómo Dios llamó a Jonás en un tiempo determinado, cuando una ciudad llamada Nínive se había corrompido y dice que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Los ninivitas tenían corazones terribles, eran crueles, según los judíos, según los eruditos bíblicos y los rabinos, relatan que esta ciudad era una ciudad tan corrompida que allí masacraban a las personas. Dicen los estudiosos bíblicos que hubo parte de la familia de Jonás que sufrieron consecuencia, la cual en Nínive, según los historiadores bíblicos, dicen que en Nínive estos ninivitas tenían unos corazones tan malos, tan crueles, que dicen que tomaban a las mujeres embarazadas y dice que le dañaban el vientre. O sea, era tan terrible la situación que estaba viviendo aquella ciudad, donde esta ciudad le había dado la espalda a Dios y donde los corazones de ellos se habían desviado de la voluntad perfecta del Padre. Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan sobrenatural, que antes de Dios tomar decisiones en contra de esta ciudad, Dios levantó a un profeta llamado Jonás. Es ahí donde las Sagradas Escrituras revela y enseña que Dios no hará nada antes de revelárselo a sus siervos los profetas. Quiere decir que cuando Dios permite situaciones o Dios permite consecuencias en la tierra, es porque antes de suceder o antes de que acontezca cierta tragedia, Dios siempre levanta un profeta, Dios siempre levanta a un creyente, Dios siempre levanta a alguien para advertir lo que puede pasar en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años. Ahora bien, el trabajo de Dios es advertir lo que puede suceder. El trabajo de Dios es advertir lo que puede pasar. Ahora, el trabajo tuyo es arrepentirte. Nuestro trabajo es captar lo que Dios hace un llamado para que nosotros nos humillemos y nos apartemos de nuestro mal camino. Y Dios, mirando lo que estaba a punto de suceder allí
en esta ciudad llamada Nínive, lo que me llama la atención de Dios es que Dios no tiene necesidad, agarre esto, Dios no tiene necesidad de pedirle permiso a nadie para Dios hacer algo, porque Dios hace lo que Él quiere hacer a la hora que Él quiera y cuando a Él le da la gana, Dios mío. Lo que pasa es que Dios es un Dios de misericordia. Por eso que el apóstol Pedro dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios siempre tiene sus ungidos, ¿verdad? Para advertir lo que puede suceder en la faz de la tierra. Y es ahí que Nínive se había corrompido y el corazón de los ninivitas estaba apartado de la presencia de Dios. Y Dios levantó al profeta Jonás para que Jonás proclamara y le anunciara que si no se arrepentía de su mal camino, Dios iba a destruir esta ciudad. Note lo siguiente, cuando Dios toma esta decisión, Dios le habla a Jonás y Dios le dice a Jonás, ve allí y proclama y predica y anuncia y dile a esta ciudad que si no se convierte de su mal camino, en 40 días, Dios mío, Dios iba a destruir esta ciudad. Pero Jonás desobedeció la palabra que Dios le había dicho. Dicen los teólogos bíblicos y los estudiosos a profundidad que Jonás no quiso ir a esta ciudad, no era por miedo, sino porque en el corazón de Jonás había un sentimiento oculto donde se cree y se dice que esta ciudad le había arruinado la vida a unos de los familiares de Jonás. Y Jonás no quería que Jehová perdonara a esta ciudad, porque Jonás sabía que cuando Dios manda un mensaje, todo el que se humilla, todo el que se arrepiente, todo el que reconoce su mal camino, Dios lo perdona, Dios lo restaura, porque Dios es un Dios de varias oportunidades. Dios le da oportunidad al hombre para que el hombre se vuelva a Dios. Dios le da oportunidad al hombre para que el hombre reconozca su pecado. Dios le da la oportunidad al hombre para que el hombre entienda cuál es el propósito o el llamado la cual Dios tiene para con él. Pero Jonás no quiso ir a ese lugar y atento a él, en vez de ir a Nínive, se trasladó a Tarsis. Y dice que pagó su pasaje y tomó la dirección incorrecta, oh gloria a Dios, y se trasladó al lugar donde Dios no quería que él se trasladara. Allí podemos observar cómo Dios le enseña al hombre que hay consecuencias, Dios mío, hay decisiones que traen consecuencias. Dios no tiene la culpa de tus errores. Dios no tiene la culpa de la tragedia que hoy en día está pasando en nuestra nación o está pasando en el mundo. Dios no tiene la culpa, porque Dios es un Dios que cuando Él habla es para que el hombre se vuelva de su mal camino. Ahora, Dios le da una enseñanza a Jonás, porque Dios le da una dirección correcta a Jonás, pero Jonás tomó otra. Y ese es el problema del hombre, que Dios dice en su palabra, en el libro de San Juan, hablando Jesús diciendo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, oh gloria a Dios. Lo que me da a entender la Escritura es que Dios desde el principio le enseña el camino al hombre. Ahora, depende de ti, tú tomas tus decisiones. La decisión es tuya. Depende de ti si tú tomas el camino bueno o tomas el camino malo. Y eso pasó con Jonás. Dios le da a Jonás el camino correcto y Jonás tomó otro camino. Dios llamó a Jonás con un propósito, y el propósito de Dios era llevar salvación a la ciudad de Nínive. Pero Jonás se metió en un sentimiento profundo donde los teólogos bíblicos relatan que Jonás se negó
de ir a ese lugar, porque ese lugar era un lugar cruel, era un lugar donde estaban acostumbrados a hacerle maldad a ciertas personas. Según los estudiosos bíblicos, se dice y se cree que ahí hubieron familiares de Jonás que también sufrieron grandes daños. Y el corazón de Jonás no estaba para que Dios perdonara a esa ciudad. Pero Jonás nunca se imaginó que el corazón de Dios es diferente al corazón del hombre. Porque el hombre, cuando recibe un daño, lo que respira es venganza. Lo que respira es ojo por ojo y diente por diente. Pero a Jonás se le había olvidado que Dios es tarde para la ira, pero grande en misericordia. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. El mismo Jesús declaró una palabra poderosa cuando Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Dios levanta a Jonás. Jonás no va a la dirección correcta hacia donde Dios lo había enviado, sino que él mismo crea su propia dirección. Él crea su propio norte y él se traslada hacia Tarsis. Y cuando va de camino a ese lugar, en el transporte o en la nave donde él iba, dice la escritura que de repente Dios hizo levantar, o Dios levantó una fuerte tempestad de viento que dice que se partía la nave o el transporte, la cual él había tomado para trasladarse allá al barco, para trasladarse, Dios mío, a ese destino que él había marcado para huir de la presencia de Dios. Pero Jonás nunca se imaginó que nadie puede escapar del propósito de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Si usted nota lo siguiente, Dios nunca le cayó atrás a Jonás. Ay, 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 ay. ¿Sabe por qué? Porque el salmista dijo que si él se moviliza la luna, allí está la presencia de Dios. Si se esconde debajo de la tierra, allí está la presencia de Dios. Si se traslada a lo más profundo del mar o se va a lo infinito de la tierra, allí está la presencia de Dios. Y Jonás nunca se imaginó que donde quiera que él se trasladara, allí estaba la presencia de Dios. Note lo siguiente, y es que yo aprendí algo de Dios. Es que esa tempestad que se levantó, esos vientos contrarios que se levantó, no fue el enemigo que levantó esas tempestades. Wow. Esto me llama mucho la atención, y es que hay personas que todavía no han podido tener el discernimiento del Espíritu para saber cuál es el proceso que está viviendo. Recuerda que hay tres tipos de tormenta. Número uno, una tormenta que lo provoca la concupiscencia del hombre. Número dos, otra tormenta que lo provoca Satanás. Y número tres, la otra tormenta que provoca Dios. Ahora bien, hay procesos que el hombre mismo es que lo provoca. Y ahí todo aquel que provoca un proceso en su vida, ya tú no puedes reclamarle a Dios, ni le puedes decir a Dios por qué estoy pasando esta situación, sino que nuestra concupiscencia ha provocado esta situación y eso ha provocado grandes consecuencias. La segunda tormenta que es provocado por Satanás es cuando el enemigo se siente amenazado con las cosas correctas que tú haces de parte de Dios. Y el enemigo siempre tratará de levantarse para que tú no veas o para que tú no cumpla el propósito divino del Padre. Si usted no me quiere creer, trasládese al libro de Marcos capítulo 4 a la altura del verso 35, cuando Jesús dijo: crucemos al otro lado del mar. Y dice que se levantó grandes tempestades de viento. Dice que los vientos golpeaban la barca. Los discípulos que estaban en la barca pensaban que iban a perecer. Lo que ellos nunca se imaginaron era que mientras Cristo estaba dormido, aún estando dormido, provocaba una gran amenaza. ¿Por qué Satanás se levantó en contra de Jesús en medio de la barca?
El enemigo nunca le tuvo miedo a la barca, nunca le tuvo miedo a los discípulos. Satanás se sintió amenazado por la dirección que Cristo había marcado para trasladarse de un lugar a otro. Tú debes de entender que cuando Dios marca una dirección a tu favor, cuando Dios marca un destino a tu favor, a Satanás no le conviene, porque el enemigo sabe que donde Dios te mueve es para Dios provocar, Dios mío, para Dios provocar victoria, para Dios provocar, aleluya, gozo, para Dios provocar liberación, para Dios provocar cambio. Y una de las cosas que no podemos olvidar es que el enemigo es experto empoderándose de territorio ajeno. Por eso que desde la antigüedad hasta la actualidad de ahora, el enemigo siempre ha estado haciendo guerra para empoderarse de lugares que a él no se le fue entregado y lugares que a él no le pertenecen. Por eso que Dios levantó a Josué y Dios le dice a Josué en el capítulo 1, desde el verso 5 en adelante, diciéndole a Josué: levántate, toma posición de este territorio, todo lo que pisares con la planta de tus pies será vuestro territorio. Y tú debes de entender y debes de saber que hay territorios que Dios te entregó, ¿verdad?, para que establezca el gobierno y el reino de Dios en ese lugar. Hubo un hombre en la Biblia, la cual tenía una edad de 80 a 85 años, ¿verdad?, llamado Caleb. A Caleb se le prometió un monte, y no tan solo una promesa, sino que se le entregó el monte en sus manos. Y como que querían quitarle el monte, querían hacerle un lío, hablando en buen dominicano. Pero Caleb dice que él dijo: yo todavía recuerdo que ese monte me lo entregó Jehová. Quiere decir que hay cosas que Dios te va a entregar, que el enemigo siempre va a luchar para quitártelo de las manos, arrebatártelo de las manos, quitártelo, ¿verdad?, robártelo, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Por eso que en el libro de Apocalipsis, el mismo Dios dice y revela diciendo: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y en el libro de Números, capítulo 13, ¿verdad?, dice que Dios le dijo a Moisés: elige 12 espías y mándalo a la tierra allí para que el pueblo vea que todo lo que yo le he prometido se lo voy a entregar. Moisés mandó 12 espías, ¿verdad?, allí. Y dice que hubieron 10 que vinieron con palabras negativas, diciendo: es verdad que la tierra es buena, es verdad que la tierra es fructífera, pero allí hay unos gigantes que nosotros somos langosta delante de ellos. No podemos con ellos, no podemos subir, no podemos destruirlo. Pero Josué y Caleb lo mandó a callar. Le dijo: cállense, porque esa tierra que Jehová nos entregó, nos vamos a empoderar de ella. Y nosotros a esos gigantes nos los comeremos como pan. Tú debes de entender que según lo que tú piensas, es según lo que tú puedes recibir en el día de mañana. Tú nunca puedes minimizarte delante de tus enemigos. Tú nunca te puedes ver al menos delante de los gigantes, porque tú debes de entender que el problema no es contigo, el problema es con lo que Dios te ha entregado en tus manos. Los gigantes nunca tuvieron problemas con el pueblo, los gigantes tenían problemas era con el territorio. Querían empoderarse del territorio, querían robarse lo que no era de ellos. Así que Satanás no tiene problemas contigo. Satanás tiene problemas con el potencial que Dios puso dentro de ti. Satanás no tiene problemas contigo. Él tiene problemas con lo que Dios ha depositado dentro de ti. Así que si tú estás siendo atacado, si tú estás siendo perseguido, si el enemigo ha levantado espíritu de envidia, celo, rabia, contienda en contra tuya, es porque el enemigo está advertido que los próximos que Dios hará contigo marcará un antes y un después. ¿Cuál es mi mayor consejo que te puedo dar? No te rindas, no importa las circunstancias que estés atravesando. Levántate en Dios, levántate y créele que Dios va a hacer cosas grandes. Jonás, Dios mío, agarra esto. Jonás dice que cuando él se trasladó a ese lugar, Dios levantó esa tempestad tan fuerte. Ahora bien, cuando Dios levanta esa tempestad de viento, no era porque Dios quería que los que estaban allí perecieran. Dios nunca quería la muerte de Jonás. Dios no quería que Jonás pereciera. Dios lo que quería es que Jonás recapacitara. Porque cuando Dios levanta
una tormenta en tu contra no es para que tú perezcas, sino para Dios alinearte de tu mal camino por donde estás caminando. Dios levantó esa tempestad, ¿sabe para qué? Para alinear los pasos de Jonás, para alinear, traer un alineamiento el camino de Jonás. Y hay gente que a veces Dios tiene que permitir momentos difíciles en su vida, porque a veces estamos caminando en la dirección incorrecta. A veces estamos como el cangrejo. En vez de avanzar, estamos retrocediendo hacia atrás. Entonces, cuando Dios permite ciertas dificultades en tu vida, no es para que tú veas tu proceso como un cementerio. No, porque el desierto de Dios no es un cementerio. El desierto de Dios, Dios mío, agarra esta palabra. El desierto de Dios es un puente que te conecta a la tierra prometida que fluye leche y miel. Así que el desierto, mientras tú lo estás mirando como un fracaso, Dios lo ha puesto como un puente para que tú cruces al otro lado. Mientras tú estás mirando tu proceso como un problema y como algo que tú no, como que no encuentras salida, Dios te está diciendo, hijitos míos, el desierto no es un cementerio, no es una tumba. No hagas casita en el desierto. El desierto es el puente que te va a llevar a tu destino. El desierto es el puente de Dios que te va a conectar a cosas extraordinarias. Así que no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de llorar. Sécate las lágrimas y obedece lo que Dios te ha mandado hacer. Levántate como se levantó Jonás, que Jonás, ay Dios mío, tuvo que entender y tuvo que comprender que cuando Dios da una palabra, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque este camino no se trata de ti, este camino se trata de Dios. Y lamentablemente, para poder tener éxito en la vida, tenemos que vivir a la manera de Dios. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, respirar como Dios quiere que respiremos. Entonces, este camino no se trata de ti. Nosotros no somos el dueño de este camino. Hay un solo dueño llamado Jesús. Y él mismo dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Así que hoy Dios te está advirtiendo. Los momentos duros que tú estás viviendo, no lo mires como un cementerio. Tienes que mirarlo como un puente que Dios quiere que tú cruces al otro lado. El proceso que estaba viviendo Jonás, la tormenta que se levantó en contra de Jonás, no era por medio del enemigo. No. Era por medio de Dios. Porque cuando Dios levanta una tormenta en tu contra, es para que te alinees, es para que te corrijas, es para que recapacite, es para que te vuelva o no volvamos de nuestro mal camino. Así que hoy Dios te está diciendo, identifica el proceso que estás viviendo ahora. Vuelvo y reitero, identificas el proceso que estás viviendo ahora. Hay tres tipos de procesos. Un proceso que lo permite Dios, otro proceso, o sea, el enemigo, Satanás, no procesa a nadie. Satanás aprovecha el proceso de Dios para añadir tentaciones, añadir desánimo, añadir tristeza, añadir depresión. Así que si tú estás identificando estas cosas, tú debes de entender que el proceso de Dios no es para que tú te desanimes, sino para que te acerque más a la presencia de Dios, para que te acerque más a la gloria de Dios. Así que si tú entiendes que estás ahora en depresión o estás desanimado, el enemigo siempre añade algo. ¿Para qué? Para desenfocarte y para que tú entiendas que Dios no está contigo. Así que Satanás es un mentiroso. Él es padre de mentira. Todo lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán. Todo lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Créele a Dios y verás su gloria. Levántate, que Dios está contigo como poderoso gigante. Y todo el mundo que estaba ahí en la nave le dijeron a Jonás, dinos quién eres tú. Y Jonás dijo, yo soy hebreo y ando huyendo de la presencia de Jehová. Ellos dijeron, ¿y qué tenemos que hacer para que esta tormenta se normalice? Y Jonás dijo, láncenme hacia el mar y allí Dios va a aquietar esa tormenta.
Lo que Jonás estaba revelando es, ustedes no, el problema de Dios no es con ustedes, el problema de Dios es conmigo. Ay, 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 ay. Dios no tiene problema con tu gente alrededor. El problema de Dios es contigo porque fue a ti que Dios te llamó. Es contigo que Dios lo va a hacer. Entonces, mientras le estamos echando la culpa a otro, debemos de entender que nosotros tenemos que ser responsables con nuestras vidas. Nunca le eche la culpa a nadie. Tú debes de entender, tú debes de entender cuál es tu asignación, cuál es tu llamado y para dónde Dios te quiere llevar. Así que no le eche la culpa a nadie. El ministerio está en el suelo porque alguien se levantó en contra mía. No, 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 olvídate de eso. El problema de Dios no es con quien se levanta en tu contra. El problema de Dios no es quien te rodea. El problema de Dios no es quien te apoye o no te apoye. A Dios no le interesa eso. El problema de Dios es contigo. Porque fue a ti que Dios te dio la palabra. Contigo es que el Dios lo va a hacer. A ti fue que Él te dijo, profetiza, hijo de hombre. A ti fue que Él te dijo, levántate y anda, toma tu lecho. A ti fue que Él te dijo, como creíste, así será hecho. Fue contigo que Dios habló. Dios no habló con la multitud. Dios no habló con la gente a tu alrededor. Dios no habló con la gente que te aplaude. No, 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 no. Fue contigo. Así que no le eche la culpa a nadie. Recapacita como recapacitó Jonás. Jonás pudo entender que el problema no era con la gente que estaban con él. El problema era él. Y a veces el problema somos nosotros y le estamos echando la culpa al otro. A veces el problema somos nosotros y estamos culpando a otro. A veces culpamos a otro de nuestro fracaso. Culpamos a otro de nuestros errores. Culpamos a otro porque no podemos ver nuestro sueño. Y decimos, yo estoy en esta condición por fulano. Estoy en esta condición por fulanita. Estoy en esta condición porque... No, no. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú renuncies a tu llamado. Tú eres quien toma la decisión si cree la voz de Satanás o cree la voz de Dios. Así que levántate, recapacita. Ahora que tú respiras, ahora que estás vivo, debes de entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y sabe qué pasó? Jonás dice que vino un pez preparado, enviado de parte de Dios. Y dice que se tragó a Jonás. Para nadie es un secreto que a los 3 días Jonás pudo reconocer su falla y dijo, Señor, estoy aquí hundido hasta el Seol. Sácame de aquí y haré tu voluntad. Y dice que Dios le ordenó al pez que vomitase a Jonás en la orilla de Nínive. Allí Jonás salió. Ahora, el plan de Dios no era que Jonás llegara de esa manera, pero a veces nuestras malas decisiones provocan grandes consecuencias. Y allí Jonás tuvo que obedecer a Dios y tuvo que predicar diciendo que si Nínive no se vuelve de su mal camino, Dios iba a destruir esa ciudad en 40 días. Y dice que desde el rey, desde el más grande hasta el más pequeño, se humilló delante de Jehová. Se arrepintió de su mal camino. Más adelante ahí sigue la historia. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que si Dios te dio una palabra, obedécele, créele a Él, no te rindas. No le eche la culpa a nadie de tus errores. No le eche la culpa a nadie de tu fracaso. Es verdad que a veces estamos rodeados de Judas, estamos rodeados de fariseos, estamos rodeados de gente que está llena de maldad, de gentes hipócritas. Estamos rodeados. Eso no es desde ahora, eso viene desde la antigüedad. Pero Jesús fue traicionado, fue vendido. Aún hasta uno de los que andaban con él llamado Tomás no creía en él. Judas lo vendió, Pedro lo traicionó. O sea, Cristo pasó de todo. ¿Y sabe lo que me gustó de Jesús? Que a pesar de todo lo que él pasó, él nunca soltó la cruz. No permita que una mala decisión de otro provoque que tú te rindas al llamado que Dios ha puesto en tu mano. Así que levántate,
Si otro se rindió, tú sigues para adelante. Si otro soltó la toalla, tú sigues para adelante. Si otro ha decidido no avanzar, tú sigue para adelante. La salvación es individual. Y Cristo, todo el mundo lo abandonó. Todo el mundo le dio la espalda, pero Él nunca soltó la cruz. No importa que tú te sientas solo en el proceso. No importa que tú te sientas abatido, angustiado, en depresión en el proceso. Dios te dice, aunque tú no veas el respaldo del hombre, contigo está la mano de Jehová. Aunque tú no veas el respaldo del hombre, contigo está la mano de Jehová. Levántate y anda, que Dios hará cosas extraordinarias. Dios te bendiga y Dios te guarde, conociendo el secreto de Dios. Levántate, que Dios hará cosas grandes con tu vida. Tu amigo y hermano Joselito Pérez estuvo conectado con todos ustedes. Padre, te doy gracias. Gracias por todo lo que me están viendo ahora a través de las redes sociales. Yo lo honro, lo bendigo y te pido que aquellos que están en depresión, aquellos que están en el suelo, aquellos que están desanimados, levántalo, fortalécelo, restáuralo y haz prodigios y milagros con ellos. Grandes ministerios que hoy en día están fríos y están descarriados. Levántalo. Aquellos pastores que han tenido que soltar la obra porque fueron decepcionados, están decepcionados, pasaron momentos difíciles. Dios te dice, levántate, pastor. Dios te dice, levántate, hombre de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. No peques más. Sigue el camino de la cruz. Sigue el camino de Jesús y verá la gloria de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde, tu amigo y hermano Joselito Pérez. Si lo pueden buscar en las redes sociales, Joselito Pérez RD. Y también puedes suscribirse a nuestro canal Joselito Pérez Oficial. Dale a la campanita, suscríbete y déjanos tu comentario. También dirigimos un programa, Impacto de Dios TV, para las naciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.